Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la parte de transformación de fuentes. Digamos que en el video anterior lo que hicimos fue toda la demostración del comportamiento del circuito en serie de la fuente voltaica con la resistencia comparado con la fuente de corriente en paralelo con una resistencia, en la cual llegamos a la conclusión que los dos están directamente relacionados a través de simplemente la ley de Ohm y que las dos resistencias son iguales. Entonces, digamos que de acá para poder iniciar y plantear un ejercicio un poquito más complejo que el anterior, lo primero es tener en cuenta esas dos ecuaciones que nosotros planteamos. Entonces, para pasar de un circuito de fuente de voltaje en serie a uno de fuente de corriente en paralelo, lo que hacemos simplemente es que la corriente de esa fuente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie. Entonces, acá repito lo que acaba de decir, ley de Ohm. Las resistencias son iguales, entonces ya no tiene ningún problema. Y la segunda, tenemos que las resistencias son iguales y ahora vamos a pasar de fuente de corriente en paralelo a una fuente en serie con resistencia. Simplemente pasamos a fuente de voltaje, entonces el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por la resistencia en serie o en paralelo, que son la misma. Digamos que eso es lo que nos simplifica un poco nuestro sistema. Entonces, ley de Ohm y resistencias iguales son los dos elementos a tener en cuenta para este elemento. Listo. Entonces acá ejemplo un poquito más grande. Digamos que en el primer ejemplo lo que hicimos fue dos circuitos en el que pasábamos de serie a paralelo y de paralelo a serie. Algo bastante sencillo. En este ya tenemos un circuito, digamos que un poco más complejo, y lo que queremos calcular es un valor específico. Y lo queremos hacer a través de transformación de fuentes. Entonces digamos que por ejemplo acá el primer elemento es comparar o entender con respecto a los métodos anteriores. Entonces, lo primero que nosotros vimos fue circuitos en serie en paralelo, que ahí digamos divisores de voltaje y divisores de corriente. Entonces, si nosotros damos en cuenta en este circuito, ninguno de los elementos, no todos los elementos están en serie ni en paralelo, es decir, que no podemos aplicar divisores. Siguiente elemento, aplicar alguno de los dos métodos de análisis que hemos trabajado. Entonces, los dos métodos de análisis que nosotros hemos venido trabajando son mallas y nodos. Entonces, si nosotros identificamos, este circuito tiene tres mallas. Eso quiere decir que nos va a salir un sistema 3x3 donde una ecuación es un poco sencilla porque hay una fuente de corriente. Y el otro caso es nodos. En nodos, digamos que mallas, estas son las tres mallas. En nodos, esto es el primer nodo, toda esta parte es el segundo nodo, todo este es el tercero, esta esquinita es el cuarto, y toda la parte inferior izquierda es el quinto. Eso quiere decir que en este caso tenemos 5 nodos, entonces va a salir un sistema 4x4, donde podemos simplificar dos ecuaciones porque tenemos dos fuentes de voltaje. Entonces, digamos que de la forma más simple, reemplazando la ecuación fácil, que es la de las fuentes de corriente en mallas o la de las fuentes de voltaje en nodos, vamos a tener un sistema al menos 2x2 o 3x3. ¿Listo? De acuerdo a cómo reemplacemos estos valores. Entonces, ahí nace la oportunidad de utilizar transformación de fuentes. Transformación de fuentes, como vimos al final del video anterior, lo que nos permite como tal es reducir el número de mallas o reducir el número de nodos. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de mallas posible? Una. Entonces, dependiendo de las características del circuito, puede que lleguemos allá. ¿Cuánto es el mínimo número de nodos? Dos, teniendo en cuenta que uno es simplemente el nodo de referencia, y eso es lo que nosotros llamamos un circuito en paralelo, que son los dos circuitos más sencillos. Entonces, con transformación de fuentes lo que buscamos es simplificar nuestro circuito. ¿Cómo? Transformando de elementos en serie en paralelo, identificando qué sucede después de que nosotros hagamos esa transformación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos tres fuentes. ¿Qué quiere decir eso? El mejor de los casos, dependiendo de cómo estén conectadas esas fuentes, podemos hacer tres transformaciones. Entonces, veamos, por ejemplo, estos dos. Entonces, la fuente de voltaje de 20 voltios está en serie con la resistencia de 20 ohms. Esta la podemos transformar. Digamos que primero vamos a evaluar qué podemos transformar, ya ahorita veremos qué vamos transformando y por qué. La siguiente es, esta fuente de corriente está en paralelo con la resistencia. También podemos hacer su transformación. Y por último, esta fuente de voltaje de 10 voltios está en serie con esta resistencia de 10 ohms. ¿Qué sucede? Y también la podemos transformar. Pero como el parámetro que nosotros queremos calcular, que es el voltaje en la resistencia, o el voltaje R, está sobre esta resistencia no la podemos tocar.
Si nosotros llegamos a modificar esta resistencia, modificamos el valor del voltaje R. Entonces, esa como tal, desde el planteamiento inicial la tenemos que dejar quieta. Listo. Entonces, al dejar quieta esta, no podemos transformar la de 10 voltios, podemos transformar las otras. Pero ahora, ¿para qué lo transformaríamos? Entonces, por ejemplo, la fuente de corriente en esta en paralelo, si la transformamos a fuente de voltaje en serie, eliminaríamos una trayectoria. Ya pasaríamos de tener 3 mallas, como en este caso, a tener simplemente 2 mallas, una completa acá y otra acá. Entonces, digamos que nos podría servir. En el otro caso, ¿de qué nos sirve transformar esto? Entonces, si transformamos esto, ¿cómo quedaría el nuevo circuito? Una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces ahí podemos hacer dos cosas. Una, eliminamos un nodo, que eliminamos este nodo, pero otro elemento importante es que dejamos esta resistencia de 20 en esta parte en paralelo con esta de 5 ohms. Entonces al tener esto podemos reducir más el circuito, porque la otra operación que nosotros podemos hacer es reducción de resistencia. Entonces, ese es un elemento que en la demostración no lo vimos porque no teníamos más resistencia. En este, como ya tenemos más componentes, esto es el otro trasfondo de hacer transformación de fuentes. Hacer reducciones del circuito también en términos de las resistencias. Entonces, ¿cuándo podemos reducir resistencias? Cuando están en serie o en paralelo. Entonces, digamos, por un poquito de orden, realmente no importa cómo lo ordenemos, pero digamos, yo suelo hacerlo así. Voy a comenzar por la fuente de voltaje de 20 voltios y la voy a transformar con esta resistencia de 20 ohms, como les digo, para que quede en paralelo con la resistencia de 5 ohms. Listo, entonces, ¿qué proceso necesitamos utilizar? Simplemente ley de Ohm para pasar, IF va a ser igual a BF sobre la resistencia en serie. Y la resistencia en serie es la misma resistencia en paralelo. Entonces, digamos que acá indistintamente vamos a hablar simplemente de las resistencias. Lo que vamos a aplicar siempre es ley de Ohm. Entonces, teniendo eso, lo que nosotros vamos a tener es que la fuente de corriente nueva, por la que vamos a reemplazar la fuente de voltaje de 20 voltios, va a ser una fuente de 20 voltios sobre 20 ohms, va a ser una fuente de 1 amperio. Y la resistencia que va a quedar en paralelo va a ser una resistencia de 20 ohmios en este caso. Listo. Al hacer ese cambio, pues, digamos, pasamos al siguiente paso, vamos a tener el siguiente circuito. Este va a ser nuestro nuevo dibujo para poder operarlo. Entonces, acá lo siguiente que podemos hacer es, lo primero que les comenté ahorita, poder simplificar la resistencia de 20 con la resistencia de 5. Bueno, acá surge otra pregunta. ¿Por qué yo coloco la resistencia a la derecha? Y el otro elemento es, ¿por qué la dirección de la fuente de corriente? Entonces, si nosotros vemos esto, la corriente en las fuentes va del menos al más. Entonces, la corriente en esta fuente de 20 voltios iría hacia arriba. Por eso la dirección de la fuente de corriente que dibujamos en la otra parte. Y el otro elemento de la pregunta, digamos que yo mismo me dice, es ¿por qué ponerla a la derecha y no ponerla a la izquierda? Realmente la podemos colocar en cualquiera de las dos partes, porque sigue estando en paralelo. Entonces, como está en paralelo, la podemos poner a la izquierda o a la derecha, eso no va a tener ningún problema. Solo que en esta ocasión, por el dibujo, visualmente para mí es más fácil identificar que estas dos están en paralelo de esta forma. Igual si yo la dibujara a la izquierda, seguían estando en paralelo, entonces las podría haber operado perfectamente. Pero como les digo, esto es un aspecto un poco más visual que por otra razón. Listo, entonces en este punto podemos operar estas dos y aparte hacer la transformación que vimos en la parte superior. Eso para reducir el número de mallas. Realmente el circuito más simple, digamos, ya que estos dos elementos de abajo los tengo que dejar quietos, va a ser un circuito totalmente en serie. Entonces vamos a intentar dejar el mínimo número de mallas posible y reducir todos los elementos que podamos en ese proceso. Listo, entonces vamos a reducir estas dos resistencias en paralelo y vamos a transformar esta fuente de arriba. Entonces para eso utilizamos otra vez ley de Ohm, entonces simplemente va a ser el voltaje de la fuente es la corriente por la resistencia, digamos con la que queramos llevar en serie o en paralelo, ya que vamos a hacer nuestro mismo valor. Listo. Entonces, primer proceso, resistencia en paralelo. Recuerden que cuando hacemos de 2 en 2 va a ser multiplicación sobre la suma. Entonces, 20 por 5 nos da 100, dividido en 20 más 5, que es 25, nos va a dar 100 sobre 25. 100 sobre 25 nos da una resistencia de 4 ohms. Y en el otro caso, la fuente de voltaje nos da 2 amperios por resistencia de 6 ohmios, nos da 12 voltios. Y la resistencia en serie que vamos a dejar a continuación, que digamos que igual la que estamos aplicando acá, va a ser de 6 ohms. Al hacer esa transformación, este método que estamos haciendo es
más que desde las ecuaciones se están dando cuenta que es bastante sencillo. Es más desde un aspecto gráfico. Entonces tenemos que volver a dibujar el circuito una y otra vez, pero haciendo pasos matemáticos muy sencillos. Entonces digamos que este es otro método de análisis de circuito, a partir más de un aspecto visual y no tanta complejidad en la parte matemática. Cuando hacemos ese proceso, entonces hicimos la reducción de la resistencia, nos quedó una de 4 ohms y transformamos la fuente de corriente a fuente voltaica con resistencia en serie. Acá surge la misma pregunta, ¿dónde coloco la resistencia? Acá en esta parte, digamos en este caso en izquierdo o en la parte derecha. Tampoco importa, el circuito va a ser exactamente el mismo. Lo que sí es importante es la polaridad. Entonces acá lo mismo. ¿Cómo es la polaridad con respecto a la corriente en una fuente? La corriente va del menos al más. Entonces el menos va en la parte derecha y el más en la parte izquierda. Y por eso lo dibujamos de esta forma. Entonces el único aspecto real a tener en cuenta es ese. ¿Cómo son las polaridades y las direcciones? Que son con respecto a cómo estaba el dibujo inicial. Listo. En este punto llegamos a un circuito de 2 mallas. Como la idea es aplicar la parte de transformación de fuentes lo máximo posible, voy a seguir haciendo transformación de fuentes, pero por ejemplo yo en este punto ya podría analizar que esta malla es un amperio, si lo hiciera por mallas, y plantear simplemente la otra. Entonces digamos que no sería tampoco muy complejo ya en este punto, simplificamos bastante las ecuaciones y el análisis posible para nuestro caso. En este caso, los dos que podemos transformar sería el de la parte superior, pero eso lo acabamos de transformar, entonces digamos, no tendría sentido devolvernos. En cambio, esta fuente sí cambió. ¿Por qué cambió? Porque la resistencia que la acompaña es diferente a la que tenía inicialmente, que era de 20 ohms. Digamos que si nosotros lo vemos, está con una resistencia de 20 ohms, ahora está con una resistencia de 4 ohms. Al hacer esa operación, si nosotros nos devolvemos de nuevo a una fuente de corriente, de la fuente de corriente a una fuente voltaica, qué pena, vamos a tener que ese valor de la fuente voltaica cambió. Entonces, son elementos característicos que nos permiten hacer la transformación de fuente. ¿Cómo nos devolvemos? Simplemente aplicando ley de Ohm. Entonces, la fuente voltaica que vamos a transformar va a ser igual a la corriente, que es un amperio, por la resistencia, que es 4 ohms. Y la resistencia, que ya no va a estar en paralelo, sino en serie, va a ser igual a 4 ohms. Entonces acá tenemos esto que acabo de decir. Entonces la fuente de voltaje va a ser 4 voltios y la resistencia en serie va a ser de 4 ohms. ¿Cómo nos queda el dibujo después de esto? Entonces, este es un circuito de una sola malla. Entonces, este lo podemos analizar de diversas formas. Inicialmente, digamos, ahorita voy a explicar otro elemento sobre qué pasa cuando tengo varias fuentes de voltaje, en este caso en un circuito en serie. Digamos que como tal ellas se van a operar, pero ya ahorita lo explicamos. Lo que yo podría hacer es simplemente plantear la ley de voltajes para hallar la corriente, y nosotros sabemos que el voltaje en esta resistencia va a ser la corriente, que en este caso solo hay una corriente, por la resistencia de 10 ohms. Entonces, vamos a hacer esa operación y lo que tenemos es que la ley de voltaje sería, yo inicio de la parte inferior derecha en este caso, llego al menos, entonces va a ser menos 10 voltios, la siguiente va a ser menos 4 voltios, en digamos que por la dirección de esta corriente va a ser 4 veces sí, esta corriente circularía de esta misma forma, entonces va a ser 6 veces sí, y en la última parte va a ser más 12 voltios, digamos que esto es una magnitud, y por último, más 10 por I, que es el voltaje R, y esto va a ser igual a 0. Si nosotros agrupamos, lo que tenemos es que sumamos todas las que tienen I, entonces 4 más 6 más 10 va a ser 20I, y si sumamos los voltajes nos da menos 10, menos 4, menos 14, más 12, menos 2, y está negativo en la parte izquierda, lo pasamos a la parte derecha positivo. Entonces nos queda que 21 es igual a 2 voltios. Simplemente despejamos I1, entonces I1 va a ser igual a 2 voltios sobre 20 ohmios, nos va a dar 100 miliamperios. Ya teniendo la corriente, simplemente el voltaje en la resistencia va a ser igual a 10 por la corriente, entonces 10 y 1, entonces va a ser 10 por 0.1, entonces acá recordando lo mismo que es el video anterior, 100 miliamperios es 100 por 10 a la menos 3, entonces 100 por 10 a la menos 3 es 100 dividido 1000, y eso es 0.1, entonces 10 por 0.1 nos da que el voltaje en la resistencia va a ser 1 voltio. Esto lo pueden verificar por cualquier método de los que hemos trabajado anteriormente. Lo pueden hacer por mallas, por nodos,
y nos debe dar exactamente este mismo valor que nosotros acabamos de calcular. Yo les dije que además nosotros podríamos seguir reduciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos este circuito, las fuentes como tal, o lo que hicimos en la ley de voltajes fue operarlas. Entonces, algunas sumaron, otras restaron. ¿Eso de qué va a depender? Entonces, del sentido en el cual nosotros estemos girando. Entonces, yo lo hago en sentido horario. Entonces, si ustedes van en sentido horario, solo para tener en cuenta las fuentes, me va a dar menos 10, menos 4, más 12. Entonces, acá me faltó 1, acá es más 12, se me fue el 1. Entonces, menos 10 menos 4 más 12 me va a dar menos 2. Entonces, ese menos, ¿qué significa? Que en sentido horario el signo al que yo llego es un menos. Entonces, debe tener esta polaridad cuando lo hago en sentido horario. Y su magnitud, o la magnitud de la fuente, es 2 voltios. Entonces, el menos es el signo del cual yo voy llegando, y la magnitud es la cantidad que nosotros tenemos acá. Entonces, acá repito, acá se me fue un 1, entonces 12 voltios, para que lo tengan en cuenta. Y lo otro que podemos hacer es reducir resistencias. En este caso no podemos reducir la resistencia de 10 porque es donde queremos calcular. Entonces podemos reducir las otras dos, entonces sería 4 más 6 nos va a dar 10 ohms. Sumamos porque las dos resistencias están en serie. Y nuestro circuito equivalente ya total sería de esta forma. Entonces, este lo podemos analizar a través de lo que trabajamos en alguna de las clases, que son divisores de voltaje. Entonces, un divisor de voltaje simplemente es el voltaje de la fuente, que es 2 voltios, por la resistencia en la que lo quiero calcular. En este caso digamos que las dos valen 10, entonces es más fácil en este caso, pero va a ser 2 por 10 de la segunda resistencia, de esta que está acá, dividido en la suma de las resistencias, 10 más 10, y entonces esto es igual a 1 voltio. ¿Listo? Entonces, el mismo resultado que nos dio en la otra parte, solo que ahora terminando de hacer la reducción de los circuitos en este caso. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es realmente la aplicación de transformación de fuentes. Poder hacer reducción en mallas, nodos, reducir elementos cuando las resistencias pasan de estar en paralelo a serie y viceversa. Entonces, este es el elemento real a tener en cuenta cuando nosotros hacemos toda la parte de transformación de fuentes. Listo, bueno, muchas gracias por su tiempo. Entonces, digamos que con esto terminamos un poco la parte de transformación de fuentes. Es bastante sencillo, simplemente aplicar ley de Ohm para transformar de una a otra y las resistencias son iguales. Circuito en serie, fuente de voltaje; circuito en paralelo, fuente de corriente. Digamos que el resumen. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que estén bien.